Liliana Rodríguez Morillo nació el 26 de abril de 1967 en Caracas, Venezuela. Desde el instante en que llegó al mundo, su identidad quedó inevitablemente vinculada a dos figuras que ya comenzaban a ocupar un espacio importante en el espectáculo latinoamericano. Su madre, Lila Morillo, cantante y actriz conocida como una de las grandes divas venezolanas, y su padre, José Luis Rodríguez, quien años después alcanzaría fama internacional bajo el nombre artístico de El Puma. Liliana fue la primera hija del matrimonio. 2 años más tarde nació su hermana Lilibet Rodríguez Morillo. Su infancia transcurrió, por tanto, en un ambiente completamente distinto al de una familia anónima. En su hogar se hablaba de canciones, estudios de televisión, actuaciones, contratos, viajes, entrevistas y presentaciones públicas. Las cámaras formaban parte del paisaje cotidiano y los nombres de sus padres aparecían constantemente en periódicos y revistas. Sin embargo, crecer rodeada de celebridad no significaba necesariamente crecer protegida de las contradicciones humanas. Para el público venezolano, Lila Morillo y José Luis Rodríguez llegaron a representar durante años la imagen de una familia artística admirada. Eran vistos como una pareja poderosa. Ella poseía una carrera consolidada, una personalidad arrolladora y una voz reconocible. Él avanzaba con rapidez hacia una proyección internacional que terminaría convirtiéndolo en una de las figuras más populares de la música romántica en español. Liliana y Lilibet aparecían como las hijas de aquel hogar aparentemente privilegiado. Pero detrás de esa imagen luminosa se encontraba la experiencia de una niña que debía aprender muy pronto a distinguir entre la familia mostrada ante las cámaras y la vida que comenzaba cuando se cerraba la puerta de la casa. No existe un registro público suficientemente detallado sobre cada etapa escolar o cada acontecimiento cotidiano de su niñez. Lo que sí se conoce es que Liliana creció observando de cerca los sacrificios exigidos por el mundo del espectáculo. Las ausencias, los horarios impredecibles, los viajes constantes y la presión que acompaña a quienes viven bajo el juicio permanente del público. Su madre fue una influencia decisiva. Lila Morillo no solamente era una artista de enorme temperamento, también se convirtió en la figura que mantuvo unida a sus hijas cuando el matrimonio comenzó a deteriorarse. Con el paso de los años, Liliana describiría a su madre como la mujer fuerte de la familia, la persona que soportó momentos difíciles y que continuó protegiendo a sus hijas incluso después de la separación. La relación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez terminó legalmente en 1986, tras aproximadamente 2 décadas de matrimonio. La ruptura tuvo una amplia repercusión pública y no se limitó a la separación de 2 celebridades. Cambió la estructura emocional del hogar en el que Liliana y Lilibet habían crecido. Liliana tenía alrededor de 19 años cuando el divorcio quedó formalizado. Ya no era una niña, pero tampoco podía contemplar aquella situación con la distancia emocional de la madurez. Estaba entrando en una etapa crucial de su vida, mientras veía cómo la unión que había definido a su familia desaparecía ante los ojos de todo un país. La fama de sus padres le abrió puertas, pero también creó una comparación inevitable. Desde sus primeras apariciones, Liliana tuvo que enfrentarse a una pregunta silenciosa. ¿Poseía un talento propio o simplemente ocupaba un lugar gracias a sus apellidos? Esa duda acompañaría buena parte de su trayectoria. Ser hija de 2 estrellas podía facilitar una audición, pero no garantizaba la permanencia, el cariño del público, ni la capacidad de construir un personaje memorable. Su debut profesional llegó en la telenovela venezolana Maribel, estrenada en 1989. El productor Arquímedes Rivero la convocó para interpretar a Fermina. La experiencia fue especialmente simbólica porque compartió el proyecto con su madre y con su hermana. Aquella producción significó el ingreso formal de Liliana en la actuación televisiva y, al mismo tiempo, la presentación artística de una nueva generación de la familia Morillo. No fue un comienzo completamente independiente. Estaba rodeada por su propia familia y por la historia que sus padres habían construido. Pero Liliana comenzó a demostrar que poseía cualidades particulares.
una personalidad espontánea, una voz grave e inconfundible, capacidad para la comedia y una manera directa de comunicarse. No correspondía al modelo tradicional de la protagonista frágil o de la joven silenciosa. Su energía resultaba demasiado intensa para pasar inadvertida. Después de Maribel, aparecieron nuevas oportunidades. Participó en Mundo de Fieras, donde interpretó a Chinca, y posteriormente trabajó en Macarena. Estos personajes fueron ampliando su experiencia frente a las cámaras. No siempre ocupaba el centro absoluto de la historia, pero comenzaba a dominar una herramienta que sería esencial durante toda su carrera: convertir los papeles secundarios en presencias difíciles de olvidar. En 1943, dio un paso particularmente importante al incorporarse al programa humorístico Sal y Pimienta. Allí interpretó a Aguacerito, personaje que le permitió mostrar su capacidad para la comedia junto a figuras como Irma Palmieri y Nelly Pujols. Aguacerito marcó una diferencia respecto a sus primeras telenovelas. Liliana podía exagerar sus gestos, utilizar su fuerza verbal y reírse de sí misma sin someterse a las exigencias de la heroína convencional. La carrera de Liliana Rodríguez no siguió un camino lineal. En lugar de limitarse a una sola disciplina, se movió entre la actuación dramática, la comedia, la música, la conducción televisiva y los espectáculos en vivo. Esa capacidad de adaptación se convirtió en uno de sus principales recursos profesionales. Tras sus primeras experiencias en Venezuela, participó en producciones que consolidaron su presencia. En Mundo de Fieras interpretó a Chinca, después apareció en Macarena y en el espacio humorístico Sal y Pimienta. Más adelante trabajó en Morelia, donde dio vida a Lulú Esqueda. Cada uno de esos proyectos le permitió alejarse gradualmente de la sombra familiar y construir una trayectoria reconocible dentro de la televisión hispana. Su estilo interpretativo se distinguía por la intensidad. Liliana no necesitaba largos silencios para hacerse notar. Su voz, sus movimientos y la rapidez de sus respuestas producían una presencia inmediata. Era especialmente eficaz en personajes populares, mujeres trabajadoras, vecinas entrometidas, amigas leales o figuras de gran carácter que aportaban humor y humanidad a las historias. Uno de los momentos decisivos de su proyección internacional llegó con Gata Salvaje, telenovela producida a comienzos de la década de 2000. En ella interpretó a Francisca Panchita López. Aunque no era la protagonista principal, Panchita se convirtió en uno de los personajes recordados por la audiencia. La producción circuló ampliamente por distintos mercados y permitió que el rostro de Liliana fuera reconocido fuera de Venezuela. Telemundo ha señalado que su participación en Gata Salvaje impulsó su reconocimiento internacional. Panchita poseía muchas de las características asociadas con la propia personalidad pública de la actriz: espontaneidad, humor, lealtad y una manera directa de enfrentar los conflictos. El personaje conectó con los espectadores, porque no pertenecía al mundo idealizado de los grandes millonarios de la trama. Representaba la voz cotidiana, la mujer capaz de sobrevivir gracias a la inteligencia práctica y al afecto por los suyos. Después llegaron otros trabajos relevantes. Liliana participó en Amarte así, Tierra de Pasiones, Las dos caras de Ana, Sacrificio de mujer, Mi ex me tiene ganas, Rosario, 11-11, En mi cuadra nada cuadra y Cosita linda. Su filmografía demuestra una continuidad poco frecuente. Logró atravesar diferentes etapas de la industria sin desaparecer por completo de la televisión. Su versatilidad también se manifestó en la música. En 1998 publicó A Todo Dar, un álbum de salsa romántica compuesto por 9 canciones. El disco incluyó temas como Mala, A que no le cuentas, De cama en cama, Atrévete, No notas que estoy temblando, Comenzar de cero, Historia de amor, Se busca un amante y Nunca más quisiera verte. La producción fue publicada por Universal Music Latino. Los títulos de aquellas canciones parecían moverse dentro de un universo de pasiones intensas, rupturas y desencantos.
Liliana encontró en la salsa un espacio adecuado para su personalidad. No intentaba reproducir exactamente el estilo de su madre, ni competir con la voz romántica de su padre. Su propuesta era más terrenal, rítmica y desafiante. Sin embargo, sería inexacto afirmar que su carrera musical alcanzó las dimensiones internacionales de José Luis Rodríguez o la relevancia histórica que Lila Morillo había conseguido en Venezuela. A todo dar no la convirtió en una superestrella continental. Aún así, el álbum confirmó que no era solamente actriz. Podía enfrentarse a un escenario, interpretar un repertorio completo y defender una identidad musical propia. En cuanto a los premios, no existe un registro público sólido que permita atribuirle una extensa colección de grandes galardones individuales. Inventar trofeos o reconocimientos sería distorsionar su historia. Su verdadera recompensa artística se encuentra en otro lugar. En la permanencia de personajes como Panchita, en la posibilidad de trabajar durante varias décadas, y en el afecto de quienes la identifican inmediatamente por su voz, su humor y su temperamento. A partir de Similileosiconso, comenzó a presentar en Florida el espectáculo Made in Venezuela, un monólogo musical en el que recorría canciones y recuerdos relacionados con la trayectoria de sus padres. En 2019 se unió a Lila Morillo y Lilibeth en el show de las Morillo. Estos proyectos convirtieron la memoria familiar en materia artística y acercaron a las tres mujeres al público venezolano que había emigrado. Las presentaciones de las Morillo no eran únicamente conciertos. Representaban la continuidad de una familia que, pese a las rupturas, conservaba una identidad artística compartida. Lila aparecía como la matriarca. Lilibeth aportaba su experiencia como cantante, actriz y compositora. Liliana sumaba humor, franqueza y capacidad para transformar los episodios dolorosos en relatos que podían contarse sobre un escenario. Durante años, también participó en programas de entretenimiento y debate. Su personalidad directa generó admiración, pero igualmente conflictos. En 2022, abandonó de manera abrupta el programa. Siéntese quien pueda. Después de expresar que no se sentía respetada. Regresó al espacio aproximadamente un año después, demostrando que su vínculo con la televisión seguía siendo intenso y complejo. En 2023, entró en la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Telemundo la presentó oficialmente como cantante, actriz y conductora venezolana. Su paso fue breve. Se convirtió en la segunda eliminada de la temporada. Pero incluso una participación corta bastó para confirmar que seguía siendo una figura capaz de provocar opiniones fuertes. Detrás de la energía que Liliana Rodríguez proyectaba en televisión existía una historia sentimental mucho más dolorosa. Durante años defendió su vida familiar sin revelar públicamente todos los detalles. Fue esposa, madre y compañera. Intentó construir un hogar propio después de haber visto desmoronarse el matrimonio de sus padres. Liliana tuvo una hija llamada Galilea, quien se convirtió en una de las personas más importantes de su existencia. La maternidad le dio una razón para continuar, y también la obligó a reconocer el impacto que sus decisiones podían ejercer sobre otra persona. En sus testimonios más difíciles, Liliana ha mencionado a Galilea junto a su madre Lila como parte fundamental de su recuperación. Sobre su matrimonio, Liliana ha preferido mantener muchos datos fuera de la exposición pública. Por esa razón, no resulta responsable llenar los silencios con supuestas infidelidades, amantes secretos o episodios jamás demostrados. Lo que sí contó directamente fue suficientemente doloroso. Luchó intensamente por conservar aquella relación, pero llegó el día en que el padre de su hija le comunicó que ya no quería continuar viviendo con ella. Aquellas palabras no representaron para Liliana una separación ordinaria. Se convirtieron en la confirmación de uno de sus miedos más profundos, la posibilidad de no ser digna de amor. La herida matrimonial se mezcló con otra herida mucho más antigua, relacionada con la distancia respecto a su padre. Según relató en una entrevista de 2022, cuando su esposo decidió terminar la convivencia, él asintió simultáneamente.
el rechazo del hombre con quien había construido su hogar y el rechazo de José Luis Rodríguez. Su pensamiento fue devastador. Si su padre no la quería y su esposo tampoco, entonces el problema debía estar en ella. La frase permite comprender la dimensión emocional de la crisis. Liliana no interpretó la ruptura como el fracaso de una relación entre dos adultos. La recibió como un juicio contra su propio valor. Las experiencias de abandono que había acumulado desde la juventud regresaron de golpe. En lugar de separar el final del matrimonio de su identidad personal, convirtió la decisión de su esposo en una condena interna. Intentó buscar apoyo en su padre. De acuerdo con su propio testimonio, llamó a José Luis Rodríguez durante la crisis, pero la comunicación fue cortada. Liliana explicó que él no podía saber en qué estado se encontraba, ni cuál era la gravedad de la situación que estaba atravesando. Aquel episodio quedó grabado en su memoria como una nueva forma de abandono. Es importante señalar que estas afirmaciones corresponden a la versión expresada públicamente por Liliana. Las relaciones familiares suelen contener perspectivas diferentes, y no todos los involucrados han respondido detalladamente a cada episodio. La responsabilidad periodística exige presentar el relato como su experiencia, no como una sentencia absoluta sobre las intenciones de otras personas. Lo indiscutible es el efecto que la crisis produjo en ella. Liliana contó que después de tocar fondo por la ruptura, comenzó a refugiarse en el alcohol. Lo que quizá empezó como una manera de adormecer el dolor, fue convirtiéndose en un patrón destructivo. La bebida no resolvía el abandono, solamente aplazaba el momento de enfrentarlo. Con el tiempo aparecieron los excesos, la pérdida de control y el deterioro de su bienestar. Ella misma reconoció que llegó a conducir después de beber, exponiendo su vida y la de otras personas. También admitió que durante mucho tiempo se convenció de que podía dominar la situación, una negación frecuente en quienes todavía no están preparados para aceptar la gravedad de una dependencia. La imagen pública seguía funcionando. Podía sonreír, trabajar y utilizar el humor mientras internamente se hundía. Ese contraste es uno de los aspectos más duros de su historia. Para el espectador, Liliana continuaba siendo la mujer divertida y frontal de las telenovelas. Para sus seres queridos, comenzaba a transformarse en alguien atrapado por una conducta que afectaba a toda la familia. En julio de 2022 volvió a hablar sobre esa etapa con una franqueza extraordinaria. Reconoció que el problema había crecido dentro de su propia casa y que su comportamiento dañaba a las personas que amaba. También reveló que su familia llegó a imponerle una decisión. Debía internarse o enfrentarse a la posibilidad de perderlo todo. Aquella intervención familiar no fue un acto de crueldad, fue una forma desesperada de amor. Lila Morillo y Galilea no podían seguir observando cómo una mujer talentosa destruía lentamente su vida. Liliana afirmó que ambas fueron fundamentales para rescatarla. Su madre, que ya había sostenido a la familia durante otras crisis, volvió a ocupar el lugar de protectora. Su hija, a su vez, pasó de necesitar los cuidados maternos a convertirse en una razón para que su madre luchara por sobrevivir. La recuperación no borró inmediatamente los conflictos. Liliana tuvo que aceptar que había lastimado a personas cercanas y que algunas decisiones podían tener consecuencias irreversibles. También debió comprender que el rechazo de un esposo no definía su valor y que la ausencia de su padre no podía continuar controlando cada aspecto de su vida adulta. La relación con José Luis Rodríguez permaneció distante durante años. Liliana y su hermana Lilibet expresaron públicamente su dolor por la separación familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la primogénita comenzó a utilizar un lenguaje menos impulsivo. En diciembre de 2024 dijo que deseaba reconciliarse con su padre, abrazarlo y volver a escuchar su voz. Contó que le había enviado mensajes, aunque sin obtener respuesta, y afirmó que ya no quería juzgar sin conocer lo que ocurría al otro lado de la historia. El matrimonio que intentó salvar no sobrevivió. La relación con su padre tampoco se reconstruyó de inmediato. Pero de aquellas pérdidas surgió una familia más pequeña y al mismo tiempo más sólida. Lila, Lilibet, Galilea y la propia Liliana.
Las mujeres de la familia permanecieron juntas cuando los vínculos conyugales y paternos fallaron. En ese espacio se encuentra una de las grandes paradojas de su historia. Liliana fue herida por el amor, pero también fue salvada por él. Un hombre pudo comunicarle que no deseaba seguir compartiendo su vida. Su padre pudo permanecer lejos cuando ella esperaba ayuda. Sin embargo, su madre y su hija se negaron a abandonarla. El mismo sentimiento que parecía destruirla terminó ofreciéndole una segunda oportunidad. Su carrera también adquirió otro significado. Cada regreso a la televisión dejó de ser simplemente una oportunidad profesional. Era una demostración de que la mujer que había tocado fondo podía volver a ocupar su lugar. Su participación en programas de entretenimiento y en La Casa de los Famosos permitió que nuevas generaciones conocieran a una artista cuya trayectoria había comenzado varias décadas antes. Telemundo la presentó en 2023 como cantante, actriz y conductora, confirmando la amplitud de una carrera que sobrevivió a sus crisis personales. Liliana continúa siendo una figura polémica. Su carácter impulsivo, sus enfrentamientos públicos y algunas declaraciones sobre su padre han recibido críticas. En ocasiones, la intensidad con la que expresó su dolor hizo que el mensaje pareciera agresivo. Reconocer su evolución no exige negar esos errores. Parte de su valor final reside precisamente en admitir que el sufrimiento no siempre convierte a alguien en una persona justa. A veces produce palabras duras, decisiones equivocadas y reacciones que después deben ser revisadas. Con los años, comenzó a mostrar una posición más madura respecto a José Luis Rodríguez. Su deseo de reconciliación no elimina las acusaciones anteriores, pero revela que ya no quiere permanecer definida por el enfrentamiento. En 2024, afirmó que continuaba esperando una llamada y que le gustaría abrazarlo, aunque también aseguró que seguiría viviendo su vida independientemente de que la reconciliación llegara o no. La recuperación comenzó cuando dejó de poner su existencia en manos de una respuesta ajena. Podía desear el reencuentro con su padre sin detener su vida hasta recibirlo. Podía recordar su matrimonio sin continuar castigándose por su fracaso. Podía amar a otras personas sin desaparecer dentro de ellas. El hombre que dejó de querer continuar el matrimonio fue el detonante visible. La distancia de su padre hizo más profunda la herida. Sin embargo, ninguno de ellos posee la última palabra sobre la vida de Liliana Rodríguez. La última palabra pertenece a la mujer que sobrevivió. Pertenece a la hija que todavía desea reconciliarse, pero que ya no suspende su existencia mientras espera. Pertenece a la madre que encontró en Galilea una razón para levantarse. Pertenece a la artista que regresó a los escenarios después de haber sido vencida por sus propios excesos. Wayu pertenece a la persona que aceptó públicamente su responsabilidad, transformando la vergüenza en testimonio. Liliana Rodríguez no debe ser recordada únicamente como la hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez, ni solamente como Panchita de Gata Salvaje. Su valor final está en haber mostrado una verdad incómoda. La fama no protege del abandono. El humor no siempre significa felicidad, y una familia admirada puede esconder fracturas profundas. También demostró algo más importante. Un corazón destruido no tiene que permanecer destruido para siempre. Puede reconocer sus errores, aceptar las consecuencias, pedir ayuda y volver a aprender la forma correcta de amar. El amor equivocado la llevó al abismo. El amor de su madre y de su hija la sostuvo cuando estaba a punto de perderlo todo. Pero fue el amor propio, finalmente, el que le permitió regresar.